Ya pasando al laboratorio 3, recuerden que el tema base es la electroforesis y que es una técnica que consiste en el movimiento de partículas en función de su tamaño, de su forma, de su carga, de su punto eléctrico y de la fricción con el solvente y con la matriz. Sin embargo, para este curso pues solamente nos interesa el desplazamiento de proteínas en función de su tamaño, que es lo que pues hicieron en el laboratorio. Y ahí les doy igual los pasos, que es que toda electroforesis debe tener 5 pasos fundamentales, que el primero es la preparación del gel, el segundo es la preparación de la muestra, el tercero es el corrido electroforético como tal, ya cuando se enciende la fuente de poder y se ponen a migrar las proteínas. El cuarto es la visualización del gel, que ya es cuando pues, le agregamos el colorante, que se le agrega normalmente un medio intercalante, que es básicamente un agente que se mete o que interactúa químicamente con las proteínas para que se puedan ver de un color específico, porque normalmente todo va a ser incoloro. Y ya el revelado es como otra variación de la visualización en la que se toma una foto del gel para, pues, sí, poder analizar y todo lo. Continuando, recuerden que el principio básico es que se va a aplicar una corriente eléctrica a través de una membrana gelatinosa para crear un campo eléctrico que lo que va a hacer es que va a permitir que las moléculas migren del polo negativo al polo positivo o viceversa. Depende pues de cuál sea la carga inicial de la molécula. Una molécula cargada, cargada positivamente se va a alejar de lo positivo y va a ir hacia lo negativo, y lo que esté cargado negativamente va a alejarse de lo negativo y va a ir hacia lo positivo, que es básicamente nuevamente el concepto de repulsión de cargas iguales. Todo lo que es igual se repele, y todo lo que es atracción de cargas opuestas. Aquí ya tenemos, pues, digamos, dos ejemplos de geles. En cada uno pues, pueden ver que hay una fila de carriles o pozos, y en cada pozo se va a poner una muestra específica. En el primer pozo siempre pues, se acostumbra a sembrar lo que se conoce como marcador de peso, que es simplemente pues, una mezcla de moléculas cuyos tamaños ya conocemos, que lo que van a hacer es como darnos un marco de referencia para poder estimar de qué tamaño aproximadamente son las bandas que vamos a tener en los demás carriles. Entonces, básicamente una escala para la interpretación de las muestras que son en el carril 2 en adelante, ¿ok? El carril uno es, pues sí, es como un mapa de tamaños para que puedan mirar los demás carriles y ya tener una idea de más o menos cuánto pesa cada banda. Y pues el otro concepto clave que quiero que saquen de estas imágenes es que a mayor tamaño las moléculas van a migrar menos. Entonces pueden ver más que todo en el de la derecha, que entre más grande o gorda está la banda, más arriba se va a quedar, porque le cuesta mucho más como desplazarse por el gel. Esa es como la regla de oro para que entiendan todo el mecanismo de electroforesis. Y ya por último, recuerden que la intensidad de la banda nos indica más o menos qué tan concentrada está la muestra. Entonces, entre más azul la vean, ya saben que es porque hay una mayor densidad de proteína ahí. Bueno, ya ahora sí vamos a hablar concretamente del SDS-Page, que fue la modalidad de electroforesis que usaron para su laboratorio. Recuerden que el SDS-Page tiene 3 pasos. En primer lugar está la extracción de proteínas, luego está como tal el corrido de las muestras en el gel, y por último estaría la atención al revelado, que es lo que les expliqué ahorita, de que toca meterle un colorante o un agente intercalante para que lo que esté en el perfil de banda se pueda ver, porque normalmente todo parte siendo incoloro. Comenzando con la extracción, recuerden que este proceso consiste en una lisis celular de tipo mecánico o químico, y con esto lo que se busca es romper las membranas de las células para que todo lo que esté dentro de las células se pueda salir. Se rompe la membrana y todo se libera y se puede detectar. Listo. En primer lugar está el detergente, es 10, que es el primer componente del buffer de carga, que recuerden que es una sustancia anfipática que tiene una parte polar y una parte apolar, que lo que va a hacer es que va a remover los lípidos de la membrana celular como si fuera un jabón. Recuerden que un jabón tiene una parte, pues una parte que tiene afinidad por el agua y una parte que tiene afinidad por la grasa. Y las membranas celulares son una bicapa de fosfolípidos, son pura grasa. En lo que va a hacer es que la parte apolar o la parte anfipática va a llegar y se va a pegar a la membrana y va a empezar a desintegrar esa membrana para que lo que esté adentro se pueda salir. Otra función clave del S10 es que le da a las proteínas una carga negativa. Si recuerdan, las proteínas pueden tener una diferente carga. Algunas son positivas, otras son negativas. La mayoría tienen regiones de positivas, regiones negativas. Son muy variadas en general, pero lo que va a hacer el S10 es que va a lograr como homogeneizar esa carga para que todas queden negativas. Y pues ya se pueda como descartar esa variable. Y ya por último, el S10 junto con el TTT, que ya vamos a hablar de ese ahorita más profundo, rompe puentes de hidrógeno entre las cadenas de aminoácidos, ayudando a que la estructura tridimensional de la proteína se pierda. Recuerden que en la electroforesis siempre va a haber como
El movimiento, las diferencias entre lo que se mueve cada muestra va a depender de forma, de carga y de tamaño. Van a estar las tres variables. Pero con el SDSPage, que es literalmente electroforesis denaturante, la idea es que la única variable que genere diferencias entre qué tanto corre algo es el tamaño. Entonces yo lo que quiero es anular las diferencias entre carga, que es lo que hace el SDS, y anular las diferencias de la forma, o sea, que la estructura tridimensional no me afecte qué tanto corre la muestra. Y es para eso que se usa el SDS junto con el DTT, que ya voy a explicar por qué. Listo. En segundo lugar, tenemos el glicerol, que es una sustancia que le va a dar a las proteínas una mayor viscosidad, una consistencia para que se mantengan juntas y no se dispersen en el gel. Es básicamente una vaina toda pegajosa que lo que va a permitir es que todo se quede como compacto y pues también va a ayudar un poco con la lisis de las membranas, pero pues no es su principal función. En tercer lugar está el DDT, o otro que se usa es beta-mercaptotanol, cualquiera de los dos está bien, ambos funcionan. Y son agentes reductores que lo que van a hacer es que van a romper los puentes disulfuro que se forman entre aminoácidos de cisteína. Es una pregunta del primer parcial que de pronto se acuerdan todavía. Y recuerden que pues tanto los puentes de sulfuro como los puentes de hidrógeno son responsables de la estructura tridimensional. El DDT lo que hace es que va a romper esos puentes y va a desnaturalizar la estructura tridimensional para que nuevamente las proteínas migren únicamente con base a su tamaño. Resumiendo, el S10 anularía las diferencias en la carga y ambos, el SDS y el DDT, anularían las diferencias en la forma. El S10 con los puentes de hidrógeno y el DDT con los puentes disulfuro, que ya son enlaces de tipo covalente. Y ya con eso quedarían únicamente diferencias en el tamaño de las proteínas, que es justamente lo que nos interesa evaluar. Y ya el último componente que va a tener el buffer de carga es el azul de bromofenol, que es el colorante que nos va a permitir ver el frente de corrido una de las proteínas que estén fluyendo por el gel. Porque recuerden que las proteínas en sí son incoloras. Es importante que no confundan el azul de bromofenol con las tinciones específicas que se usan ya para el revelado, como por ejemplo el azul de Comasi, ya que el azul de bromofenol no se va como tal a meter en las proteínas ni se va a unir químicamente a ellas, sino que simplemente va a ser empujado mecánicamente por las proteínas que van bajando por el gel para ver, digamos, por dónde van, porque nuevamente pues no tienen color. Otro detalle que es importante que recuerden es que una vez le echan el buffer de carga a las muestras, también se pone a calentar la mezcla que bueno, en un baño serológico a 90 o 100 grados. ¿Esto por qué? Porque las altas temperaturas van a favorecer la desnaturalización de las proteínas, van a darle energía térmica para que se puedan romper las fuerzas más fácil. Y también el DTT en general se ha demostrado que funciona mejor a altas temperaturas, entonces por ese lado también ayuda un poquito. Listo. Con respecto al montaje, recuerden que normalmente se utilizan geles de agarosa, cuyo montaje es horizontal, y geles de poliacrilamida, cuyo montaje es vertical. Para el laboratorio que hicimos, el que realizaron fue un montaje en gel de poliacrilamida, por lo que realmente no voy a hablar mucho del de agarosa. Bueno, los geles de poliacrilamida realmente son dos geles apilados, uno sobre otro. En primer lugar está el gel de agrupamiento, que compone la parte más superior del montaje, y ya vamos a hablar de la función. Y ya en la parte de abajo, y ocupando casi toda la placa, va a estar el gel de corrido o gel de separación. Esto no es tan importante que lo sepan, pero el gel de separación va a tener un pH básico de 8.8, mientras que el de agrupamiento va a tener un pH ácido de 6.8. Esta diferencia de pH entre los dos geles va a ser importante para el flujo, pero realmente nuevamente no es muy clave que lo sepan. Ambos geles van a contener SDS para que se mantengan las condiciones denaturantes de las que ya hemos hablado, porque digamos las proteínas, si no se mantienen con el SDS, es posible que vuelvan a adquirir su estructura tridimensional espontáneamente y pues no queremos que eso pase porque la idea es que la forma esté anulada completamente. Entonces, pues sí, importante que sepan que el gel también contiene un poquito de S por ese motivo. Y ya por último, respecto a las funciones, recuerden que el gel de agrupamiento literalmente va a permitir que las proteínas se agrupen en una misma línea de partida como si fuera una carrera. De forma que algunas no comiencen con ventaja y pues que todas estén como alineadas antes de empezar a bajar por el gel de corrida. Y ya por último, el gel de corrido es literalmente el gel por el que se va a desplazar cada, cada muestra y pues se van a empezar a separar las proteínas con base en las diferencias de tamaño y pues va a generar el perfil de bandas. Una vez se polimerizan los dos geles, simplemente se enciende la fuente de poder y esto es lo que activa la migración o que lo que va a empezar, lo que va a hacer que se empiecen a jalar las proteínas por el campo eléctrico, como ya lo hemos mencionado al principio.
Ya para finalizar, vamos a mirar la parte de la atención después de que ya pusimos el gel a correr y obtuvimos el perfil de bandas, que es en esta parte para la que usamos agentes intercalantes que se meten en la estructura de las proteínas para que las podamos ver desde color azul intenso en el resultado. Hay otros agentes intercalantes como el gel red o el cyber green que de pronto recuerdan de biología molecular, que funcionan emitiendo fluorescencia que se puede medir con un transluminador. Sin embargo, la ventaja del azul de Comasi, que es el que usamos para proteínas, es que no requiere de un transluminador para poderlo ver. Ese azul que ven ahí intenso se puede ver sin necesidad de un aparato adicional y pues eso es como el principal motivo por el que se usa pues más frecuentemente. Y ya mirando un poco el mecanismo, recuerden que el azul de Comasi lo que hace es que va a formar interacciones electrostáticas no covalentes con las proteínas y es por eso que no se puede confundir con el azul de bromofenol, que este sí no tiene ninguna interacción de tipo químico en las proteínas, sino que simplemente es un empuje mecánico. Las proteínas van a ir arrastrando el azul de bromofenol y trazando el corrido, pero como tal no hay ninguna interacción química entre los dos, mientras que en la tinción, ya con el azul de comasis, sí hay una interacción química. Bueno, ya para la parte del cuarto laboratorio, lo clave aquí es que se aprendan muy bien los criterios diagnósticos de diabetes, los rangos de cada uno y que entiendan la explicación fisiológica que hay detrás de cada prueba. Recuerden primero que la diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por una hiperglucemia o un exceso de glucosa en sangre. En la diabetes tipo 1 estaremos hablando de un problema autoinmune en el que hay anticuerpos que atacan y destruyen los islotes pancreáticos que producen insulina, que por su clase de estados metabólicos ya deberían saber que su función principal es bajar la glucosa en sangre. Si yo no produzco insulina, la glucosa no podría pasar de la sangre a los tejidos y la persona necesitaría una fuente exógena de insulina para bajar su glicemia, que es por eso que ustedes ven gente que tienen los inyectores que cada cierto periodo de tiempo les dan una dosis de insulina para que puedan bajar esa glucemia. En la diabetes tipo 2, por otro lado, ya el panorama cambia un poquito y el problema está más en una resistencia progresiva a la insulina que eventualmente termina con una disfunción en la producción de insulina. El principal factor de riesgo para la diabetes tipo 2 es la obesidad y la lógica detrás de esto es que si una persona está comiendo mucho, todo el tiempo va a estar produciendo insulina para captar la glucosa de todo lo que se está comiendo y aparece un fenómeno que se conoce en farmacología como taquifilaxia. ¿En qué consiste esto? En que por tanta estimulación y tanta molestadera de la insulina a las células para que capten glucosa, estas se van a empezar como a cansar y les empieza como, perdón el término, pero les empieza como a valer huevo y le ponen menos atención a la insulina, que en términos menos burdos, pues sería que empiezan a desarrollar una resistencia a la insulina. En respuesta, el páncreas va a empezar a producir más insulina por un mecanismo de feedback para intenciar más a las células para ver si de pronto responden. Y así va a entrar en un ciclo vicioso en el que las células cada vez piden más insulina para responder y cada vez el páncreas se ve obligado a producir más. Este circuito normalmente continúa por años y años y es por lo que la diabetes tipo 2 es una enfermedad de aparición tardía y es algo progresivo, que hasta hace poco solamente se veía en adultos mayores de 40, pero recientemente se ha empezado a ver en gente, pues sí, a nuestra edad, gente de 20 años que pues ya están comiendo tan mal que ya están desarrollando diabetes tipo 2. Y, y nada, pues digamos, en la tipo 1 estamos hablando de un tema genético, mientras que en este caso pues sí es algo completamente exposicional y ambiental, pero también tiene un componente genético, pero no los voy a confundir con esa parte todavía porque se lo van a ver muy bien en endocrino. El problema es que llega un momento en que el páncreas, digamos, como que con tanta estimulación para producir más insulina porque el cuerpo no le está dando la gana de responder, hay un punto en el que siente tira la toalla y dice, ya no va a producir más insulina y se cansa de producir insulina y es en ese punto donde ya se empiezan a dar subidas en el azúcar y la persona debuta con la enfermedad, apareciendo pues los síntomas ya específicos de la diabetes. Todo este carretazo no es muy importante que lo entiendan a fondo ahorita. La idea era pues que entendieran la fisiología, pero lo van a ver muy bien en endocrino y pues sí, era para que entendieran mejor pues las pruebas y toda la parte del diagnóstico. Ahora sí lo importante, que es que cómo se diagnostica la diabetes. Bueno, hay cuatro pruebas concretas que se pueden realizar, pero para efectos de este curso solamente vamos a mirar tres. La cuarta es de hecho la más importante, pero la van a mirar mejor ya en fármaco y no les quiero molestar con eso todavía, pero bueno, entonces comenzamos primero con la glucemia casual o la glucemia al azar, que en esta básicamente se toma una prueba de glucemia a cualquier hora del día, sin preparación, sin ayuno previo y únicamente es válida
si la persona llega con síntomas cardinales de diabetes, como lo son la poliuria, la polidipsia, la polifagia y demás. Por ahora, solamente recuerden que estos síntomas, lo que quieren decir, pues les voy a explicar cada uno. Poliuria es que la persona orina mucho. Polifagia es que la persona tiene unas ganas de comer muy altas. Polidipsia es que la persona tiene sed excesiva. Y glucosuria es que la persona tiene presencia de azúcar en la orina, pero pues la explicación detrás de cada síntoma la van a ver en endocrino y no se la tienen que saber ahorita. Solamente sepan que para que uno diagnostica una diagnostica de diabetes con una glucemia causal, que tiene que tener un valor igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, tiene que sí o sí haber presencia de síntomas de diabetes. Ya por otro lado está la glucemia en ayunas, que para este ensayo el paciente debe estar con un ayuno entre 8 y 14 horas y debe mantener una actividad física y unos hábitos de alimentación normales hasta 3 días antes. Hay tres posibles resultados para esta prueba. En primer lugar es que salga menor de 100 y en este caso hablaríamos de una normoglucemia. Luego es que salga entre 100 y 125, que ya correspondería a una alteración de la glucemia de ayuno o una hiperglucemia de ayuno. Y por último es que salga igual o mayor a 126, que ya se considera un diagnóstico para diabetes mellitus. Sin embargo, dado que esta prueba no es tan exacta, solo se considera un diagnóstico positivo si la prueba suelta el mismo resultado, más de 126, dos veces en dos diferentes mediciones. Ya por último está la prueba de tolerancia oral, que esta fue la que simularon en el laboratorio y esta consta de dos mediciones de glucemia. Primero se toma una glucemia en ayunas y luego se toma otra 2 horas después de una poscarga de 75 gramos de glucosa y sueltan 300 mililitros de agua si es que el paciente pesa más de 30 kilos. Si no, pues se ajusta la dosis de acuerdo al peso. Y aquí, importante que sepan, los 75 gramos, eso se les puede preguntar. Hay veces que lo han preguntado, o sea, es un dato muy específico, pero pues es importante en la clínica, entonces ténganlo claro. Y pues ya con respecto a las interpretaciones, en primer lugar, pues podríamos tener que el paciente tenga una glucemia en ayunas menor de 100 y una postcarga menor de 140, que en ese caso tendríamos una normoglucemia. Puede ser que tenga una glucemia en ayunas entre 100 y 125 y una poscarga menor de 140. En ese caso sería una alteración de la glucemia de ayuno. Puede tener una glucemia en ayunas menor de 100 y glucemia poscarga entre 140 y 199, que correspondería a intolerancia a los hidratos de carbono. Y ya el resto, pues no se lo repito porque ya lo tienen ahí escrito. Pero solamente recuerden que la alteración de la glucemia de ayuno y la intolerancia a los hidratos de carbono son dos variedades de estados metabólicos prediabéticos. Ahí en ese punto, pues la persona todavía no tiene la enfermedad, pero está en un alto riesgo para desarrollar la enfermedad. Aunque la prediabetes es un estado reversible, en ese punto la persona todavía podría tomar medidas para pues sí mejorar y que no se le desarrolle una diabetes como tal. Y pues ya el cuarto criterio que les estaba mencionado, que es el que más se usa en la clínica, es la hemoglobina glucosilada. Pero este lo van a ver también a profundidad en fármaco y endocrino, entonces por ahora con que sepan esos tres y los tengan claros, ahí yo creo que están hechos. Pero pues sí, los valores tienen que sabérselos al pie de la letra, porque lo más probable es que si esto les sale en un parcial, les van a poner valores de prueba de tolerancia oral, valores de glucemia casual, valores de glucemia en ayunas y tienen que saber cómo interpretarlo y decir tiene diabetes, no tiene diabetes. Y pues esa pregunta, si se lo saben bien, sería bastante regalada. Entonces, como que no desaprovechen esa oportunidad. Listo. Ya entrando en la parte práctica de lo que hicieron en el laboratorio, lo que hicieron fue simplemente un ensayo de espectrofotometría normalito, como ya les había explicado al principio de la monitoría. Entonces, nuevamente, tenían blanco, tenían patrón y tenían dos muestras de sangre. Y la idea era que con el cambio de color pudieran medir la absorbancia y estimar más o menos cuánta glucosa había en cada una, haciendo una regla de tres con la absorbancia del control. Una de las muestras era de ayuno y la otra era postprandial. Entonces, realmente estábamos como tratando de simular una prueba de tolerancia oral. Recuerden que normalmente la glucemia en ayuno suele ser menor a la postprandial y pues es precisamente por eso que los criterios se definieron así. Pero como vieron en sus laboratorios, creo que a la mayoría les salió que este no siempre es el caso. En una situación en la que, por ejemplo, la postprandial sea menor a la de ayuno, podrían haber varias explicaciones que espero que les hayan puesto en sus laboratorios en la parte escrita. En primer lugar, pues podríamos estar hablando de una persona con unas tasas de gluconeogénesis muy altas, cuyos niveles de glucemia pues en ayuno puedan llegar a ser más altos de los normales y puedan llegar a superar la glucemia postprandial. Si tengo un hígado que está produciendo glucosa a lo que marca en ayuno, pues es posible que este valor pues escale y termine pasando al otro y pues ahí tendrían un caso como raro de glucemia en ayuno superior a glucemia postprandial.
Otro posible escenario es que tengan un paciente con una sensibilidad a la insulina sumamente alta, que en ese caso, si la persona come algo, se le va a subir la glucemia y va a tener una respuesta aumentada a la insulina, entonces los tejidos de una van a chupar toda la glucosa, casi llegando a un estado de hipoglucemia, que ya eso recuerden que es peligroso y es súper letal, pero pues sí, o sea, si uno responde mucho a la insulina, se le puede bajar también un resto y incluso llegar a bajar por debajito del ayuno cuando tomamos una glucemia postprandial. Bueno, ahora sí vamos a mirar un poco más a profundidad el mecanismo por el cual se produce el cambio de coloración una vez se mezcla la glucosa con el reactivo. Es primero que nada, recuerden que el componente principal del reactivo, que fue el que le agregaron a los tres tubos, al blanco, al patrón y a la muestra, que le agregaron 1.000 litros, era una enzima denominada glucosa oxidasa, la cual se encarga de convertir la glucosa en ácido glucónico por un mecanismo de oxidación. Como producto secundario de esta primera reacción también se produce peróxido de hidrógeno, que es el que pueden ver ahí marcado como H2O2. Este peróxido producido luego puede pasar a reaccionar con otros componentes del reactivo, conocidos como cromógenos, específicamente con la 4-aminoantipirina, que ven en el segundo renglón. Los cromógenos son simplemente como sustancias que generan un cambio de color una vez reaccionan con otro componente de la mezcla que ya estaba ahí. Al reaccionar con el peróxido y con presencia de fenol, que también estaba en el reactivo desde el principio, la 4-aminotipirina, que inicialmente es incolora, se va a convertir en quinonaimina, que se ve de color rojo. Es por eso que ustedes veían, o espero que la mayoría les haya dado un cambio de color, que tenían algo, amarillo, algo amarillito y luego se les volvía rojo. También pues, es importante recordar que la enzima que cataliza esta reacción, el paso de aminoantipirina a quinonaimina, es la peroxidasa que también venía inicialmente en el reactivo. Es por eso que cuando mezclaban el reactivo con las muestras se incubaban, podían ver el cambio de color de amarillo a rojo que ya mencioné. Y esto se debía más que todo a que la glucosa en las muestras entraba a reaccionar con los demás componentes del reactivo. Entonces, todas estas cadenas de reacción lo que nos dicen es que entre más glucosa tenga la muestra inicialmente, más peróxido va a generar por la primera reacción. Este peróxido va a reaccionar con más 4-aminoantipirina y más acentuado o pronunciado se va a ver el cambio de coloración dentro de la celda. Es como decir, por toda la cadenita como distante, toda la medida indirecta, más glucosa, más peróxido, más 4-aminoantipirina y más quinonaimina y más color. Es como toda una cadena de eventos, pero nos permite como medir indirectamente cuánta glucosa teníamos inicialmente. Me acuerdo de hecho que era un grupo que combinó el reactivo con gotas de patrón puro por error y eso es básicamente glucosa ultra concentrada y en la celda pues les dio una vaina roja ultra brillante, súper concentrada, que es justamente por lo que les acabo de explicar. Si tenía mucha glucosa al principio, el cambio de color va a ser brutal y pues van a terminar con una absorbancia también altísima. Y pues ya la idea del laboratorio era que midieran la absorbancia con el patrón, que era el tubo con la concentración de glucosa que ya conocían, y luego medir la absorbancia con las muestras y hacer una simple regla de tres para sacar la concentración de glucosa que había en cada muestra. De pronto ya con todo eso, les suena un poquito más simple o ya les parezca una bobada. Y es por eso que les recuerdo que es importante que lean, porque de verdad los laboratorios son cosas muy simples a lo bien, sino que es solo leer un poco antes y no deberían tardarse mucho haciéndolo, pues si llegan un poquito preparados y pues está bien. Y ya por último, pues aprovecho por la oportunidad también con este ejemplo para aterrizarles un poquito más el concepto de blanco, que ya lo habíamos hablado al principio. Entonces, si ustedes leen el inserto, ahí pueden ver que el activo tiene la glucosa oxidada, que tiene fenol, que tiene la 4-aminotipirina y que tiene otras vainas que vamos a mezclar con la glucosa que están en las muestras y en el patrón. Y pues cuando yo pase toda esa mezcolanza de cosas al espectrofotómetro, yo no voy a saber si el valor de absorbancia que me suelte se va a deber solo a la glucosa o si las otras cosas que tengo ahí también están absorbiendo. Entonces, si yo tomo un tubo, le echo solamente reactivo y le echo un poquito de agua en lugar de glucosa y lo mido, lo que voy a ver es qué tanto absorbe todo eso que no me importa y para que luego yo pueda tomar ese valor, restárselo y dejar todo en ceros para que cuando compare el patrón y la muestra ya tenga como una estandarización, una igualdad de condiciones. Es cuando ya compare el patrón y la muestra, habiendo restado lo del blanco, ya sé que las absorbancias que me va a soltar el espectro vienen únicamente de esa glucosa que yo no había medido antes porque no estaba en el blanco. Y eso es justamente lo que se quiere lograr con el proceso del blanco. Es como todo el propósito del blanco.
Entonces, pues sí, yo creo que ya con eso espero que les haya quedado mucho más claro y dejo ahí por ahora y ya ahorita les complemento la otra parte.